Pues no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y quiero que nos centremos un poquito en esta diapositiva, en esta imagen. Entonces, hay un concepto clave que yo quiero, digamos que de cierto modo venderles y sin decirle que si yo fuera aquí pues un comerciante, pero yo quiero que se vayan con este tema, con este concepto que es súper clave para entender lo que viene aquí en adelante. Y es el término de exposoma. O sea, nosotros somos el producto, o sea, mi salud de adulto es producto de una serie de exposiciones que yo tuve en el largo de la vida. Entonces, esas exposiciones pudieron ser buenas, pudieron ser malas, pero eso es lo que va a traducir o va a ser la raíz de las enfermedades que voy a tener a futuro. Entonces, fíjense cómo en esta gráfica del RS publican que la raíz de todo, de las diferentes enfermedades que nosotros estamos aquí enfrentados en la edad adulta, radica en ciertas exposiciones, entonces como por ejemplo la edad, las comorbilidades, la cultura, el estrato socioeconómico, tener exposiciones de edad temprana, exposiciones virales, vivir en un ambiente donde existe contaminación, entre otras, pues va a ser como el causal como tal de ciertas enfermedades. Y fíjense cómo ellos coinciden de que el inicio de muchas de las enfermedades crónicas que padecen los adultos empiezan en edades tempranas. Y surge un término que vamos a comenzar a acuñar en neumología pediátrica, que es la getómica. ¿A qué hacen referencia con la getómica? La getómica es la suma de ciertos factores que me van a dar como la causa o van a traducirse en lo que yo voy a expresar fenotípicamente. Y esa getómica, pues básicamente es mi exposición genética, o sea, lo que yo tengo en mis genes, como tal, me va a determinar mayor probabilidad o menor probabilidad de tener alguna enfermedad. Pero por supuesto, el entorno en el cual yo me muevo también va a generar que yo pueda tener una enfermedad y la T, que es multiplicado por el tiempo. Entonces, si yo junto a las tres hablamos de este HET que habla de las ciencias básicas y entonces nosotros vamos a hacer la suma, por supuesto, de lo que yo soy genéticamente, de lo que me expongo y pues multiplicado por el tiempo. Y entonces en este artículo comienzan a decirnos que existen enfermedades que nosotros podemos expresar basados en esta getómica, pero hay muchas enfermedades que todos decimos, no, es que esta enfermedad no tiene cura, pero tiene rasgos tratables. ¿Qué son rasgos tratables? Son condiciones de la enfermedad que yo sí puedo tratar. Por ejemplo, el asma, pues ya todos le decimos, el asma es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero por supuesto hay rasgos tratables que yo puedo hacer como médico y que yo puedo impactar como médico para determinar una mejor calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces la idea de estos artículos es no enfocarnos ya como tal en la enfermedad crónica, sino enfocarnos en qué le puedo mejorar yo al paciente con base en las herramientas que tengo. Y entonces fíjense cómo expresa que la evolución de las enfermedades comienzan desde la edad de la concepción y transcurren en un largo tiempo hasta la muerte y cómo impacta el genoma, cómo impacta también la epigenética y cómo impacta cómo yo me desarrollo y cómo reparo también. Y esto va a impactar en últimas en el fenotipo clínico que yo voy a tener de la enfermedad. Entonces nos invitan en este artículo a tratar de fijarnos un poco más en las estrategias de manejo que estamos orientando a cada paciente, no pensar como tal en la enfermedad, sino pensar en qué rasgo tratable tiene para yo así darle una mejor resolución a sus problemas. Y fíjense cómo ellos mencionan que los rasgos tratables son el resultado final de la genética, es el resultado de mi genética y lo que yo me expuse y su acumulación en el tiempo a diferentes edades. Entonces yo los invito, esto es una gráfica que yo hice con inteligencia artificial, donde básicamente lo que yo quiero es expresarles que el resumen de mi charla es este. El resumen de mi charla es que yo como pediatra le voy a entregar a un adulto, un paciente con X función pulmonar, con X salud respiratoria, y yo se la puedo entregar
bien o se lo puede entregar desde edades tempranas, cuando llegan a los 18 años con la función pulmonar comprometida. Entonces, fíjense que estos pacientes empiezan su carrera a lo largo de la vida y cuando tienen 50 años, pues van a tener, digamos que diferentes desenlaces. Entonces, vamos a fijarnos en el que está en verde y entonces ese que está en verde fue el que inició en desventaja su carrera. Entonces, él inició en desventaja porque tiene una función pulmonar comprometida. Por supuesto, el que inició en desventaja, pues va a terminar la carrera mucho más mal que aquellos que no iniciaron en desventaja. Y eso es lo que nos vamos a centrar. Por supuesto van a existir otros fenotipos de la edad adulta y esos fenotipos de la edad adulta es aquel que, como este, inició de edad temprana, el segundo, pero a medida que va pasando los años en su edad adulta tiene un mayor declive de la función pulmonar porque decidió fumar, porque decidió tener malos hábitos de vida y por supuesto este también va a tener otros desenlaces, pero hay algunos, como el tercero, que empezó bien y tiene una velocidad de declive normal y ese paciente pues, va a tener menos probabilidad de tener enfermedades crónicas a lo largo de la vida. Entonces el crecimiento pulmonar, ¿cómo funciona? Nosotros, desde que nacemos hasta cierta edad, que son los 20 a 25 años, estamos en constante crecimiento de nuestra función pulmonar. Pero una vez llega a los 20 a los 25 años, todos aquí, los que somos mayores de 25 años, comenzamos a disminuir nuestra función pulmonar. Entonces esto es clave porque yo cuando estoy en consulta, yo les explico a las mamás, estamos ahorita en el momento de que hay que tener todas las herramientas para permitirle a los niños que lleguen a un pico adecuado de su función pulmonar y que no lleguen en desventaja con respecto a los otros. Entonces, ¿pero por qué les estoy hablando de esto? Entonces, el impacto radica en que más o menos, del 4 al 12% de la población general, no estoy hablando de la población que va a neumología pediátrica, estoy hablando de población general que atienden a todo nivel, o sea, no es los que me llegan a mí, porque los que me llegan a mí probablemente ya tienen la función pulmonar comprometida, son los que llegan a una consulta de medicina general. El 4 al 12% de esas personas pueden tener compromiso de la función pulmonar, o sea, si ustedes atienden 100 pacientes, del 4 a 12 van a tener función pulmonar comprometida. Y si yo parto de esa línea y hago una comparativa de quiénes se enferman más, los que tienen la función pulmonar normal o los que tienen la función pulmonar anormal, fíjense en esta gráfica que hice, donde los que tienen la función pulmonar no conservada tienen menos prevalencia de edad adulta de tener enfermedades cardiovasculares, menos prevalencia de tener enfermedades pulmonares tempranas decimos 40, 50 años, y menos prevalencia de tener incluso enfermedades metabólicas como la diabetes. Pero aquellos pacientes que tienen la función pulmonar comprometida tienen más prevalencia de estas tres y más riesgo de morir. Por eso es muy importante la función pulmonar, medirla a todo nivel. Esta es una gráfica que me parece increíble de Lancet del 2019 porque lo que hacen es que comparan los pacientes que tienen función pulmonar normal, un FEP1 por encima del 80% del predicho y aquellos que no. Y fíjense cómo aquellos que tienen el FEP1 por debajo del 80% a los 40 años de vida comienzan a tener una comorbilidad a los 40 años, mientras los que no lo tienen la comorbilidad a los 50. Y si les digo 2 comorbilidades y 3 comorbilidades, pues yo tengo más probabilidad de tener más enfermedades a medida que tengo el BF1 más bajo. Y más riesgo de morir, miren que a los 65 años en esta tabla de supervivencia, pues ellos lo que hacen es comparan los del FEP1 normal con los del FEP1 más bajo y se dan cuenta que tienen más riesgo de morir aquellos que llegan con un BF1 más bajo. ¿Y por qué es importante ponerles esta tabla aquí, que yo estoy hablando aquí de pediatras y les vengo a hablar aquí de una cosa que es del GOL del 2024, que es de POC? Es porque los neumólogos de adultos ya empezaron a mirar hacia atrás, pero nosotros como neumólogos pediatras o como pediatras o personal que atiende niños, tenemos que mirar hacia adelante. No es que a mí me llegó un niño a los 18, yo llegué a los 18 años y ya le entregué al adulto, usted verá, porque es que miren que esta tabla lo que me dice es que hay cuatro ítems, esta es una tabla de lo que dicen, clasifican la EPOC, hablando con neumólogos de adultos, me dicen que la EPOC original es la exposición al humo de cigarrillo, pero entonces hablan de las enfermedades pulmonares crónicas obstructivas,
Si las sumáramos todas en un paquete, hay 4 que tienen que ver con la exposición desde edades tempranas. Fíjense cómo eventos relacionados desde temprana edad, desde el nacimiento, displasia broncopulmonar, entre otras, van a impactar en tener función pulmonar alterada cuando sean grandes. La exposición a edades tempranas, por ejemplo, yo soy un hijo de una mamá fumadora, eso también impacta en la función pulmonar más adelante. El tener infecciones en edades tempranas, el ser un paciente que a cada rato me enfermo en unas edades preescolares, y los pacientes que son asmáticos de la infancia que después se van a convertir en EPOC. Y todos tienen que ver con una población que es nuestra y que nosotros debemos, digamos, que impactar para disminuir la carga en la enfermedad más adelante. Entonces, para hablarles un poco más de esto es, digamos, que una tabla que hicieron en pacientes donde les midieron el BEF1 y se dieron cuenta que nosotros tenemos un crecimiento pulmonar acelerado en los primeros 10 años de vida y después, digamos, que entramos en una ventana que es una ventana, digamos, que donde como una meseta, donde digamos que el crecimiento es más lento, pero el crecimiento acelerado va a ser precisamente en esas edades. Ahora, cuando yo hablo del crecimiento del pulmón o de la prefunción del pulmón, la voy a dividir en 3 etapas. Una etapa que es la etapa incluso fetal, todas las condiciones antenatales van a impactar en mi función pulmonar, va a haber una etapa de la infancia y va a haber otra etapa de la infancia, digamos que un poco más tardía de la adolescencia. Fíjense que después existe una meseta, que esa meseta va a ser de duración variable de acuerdo a las exposiciones que yo tenga, y luego existe el declive que ya les había mencionado. Pero ¿por qué les traigo esta gráfica? Porque lo mismo que les estoy mencionando desde hace como 5 minutos y que soy muy repetitivo es para entender que si mi paciente llega a los 20 años en desventaja, como está en la gráfica roja, pues va a tener más probabilidad de tener síntomas en edades mucho más tempranas y de morirse en unas edades mucho más tempranas que aquel que no llega con la función pulmonar comprometida. Y en últimas, pues entonces existen amplias gamas de trayectorias de la función pulmonar de la infancia que están expresadas en esta gráfica, que lo que expresan ellos es que vamos a tener unos pacientes que nacen sin factores de riesgo y van a tener una función pulmonar a lo largo de la vida normal y nunca van a tener, digamos que, compromiso de su función pulmonar. Pero hay otro grupo que es el que está en rojo, que desde etapas muy tempranas nacieron prematuros y de una vez tienen una función pulmonar que arrancan desde el nacimiento en desventaja y nunca la van a poder recuperar, y hay otros que sí. Entonces vamos a dividir un poco estas 3 etapas y vamos a ver cuáles son los factores que van a impactar en cada una de estas etapas. Es importante entonces hablar la primera etapa, que es la etapa desde que yo nazco, cuáles son los insultos desde que yo nazco para que yo esté en desventaja. Entonces esta es una gráfica que publicaron en Pediatrics en el 2020 donde compararon la función pulmonar de los niños que nacieron a término y los pretérminos. Entonces los pretérminos ya de base empiezan mal porque empiezan en desventaja y comienzan a tener un pico de la función pulmonar. El pico de su función pulmonar pues está con una menor reserva pulmonar, y la reserva pulmonar baja hace que tenga esas probabilidades de tener enfermedades respiratorias más adelante. Este es el metaanálisis más grande que conozco de función pulmonar en displasia broncopulmonar y en niños pretérminos, y es un metaanálisis que lo que hace es que abarca 86 cortes comparando la función pulmonar de prematuros con y sin displasia broncopulmonar en individuos desde la infancia hasta la adultez. Y miren lo que encontraron. Esta es una tabla que yo la adapté, y esta tabla lo que me dice es que, lo primero, comparamos a los pretérminos, a todos los pretérminos, independientemente de que tengan displasia, a los que no tengan displasia broncopulmonar, todos los pretérminos versus los que nacieron a término. Y entonces se dan cuenta que los pacientes, que todos los pretérminos se alejan de su desviación estándar. Cuando hablamos de función pulmonar, ahora lo que estamos tratando de buscar que todo lo hablemos por desviación estándar, así como cuando los clasifico en peso y talla para la edad. Entonces, de desviación estándar se alejan, su desviación estándar 0.67
a través de que va pasando los años. Eso es una barbaridad. Cuando hablo de pretérminos netamente con displasia broncopulmonar versus atérmino, ya la cosa incluso incrementa, o sea, los displásicos tienen más riesgo de tener la función pulmonar incluso mucho más baja que los demás. Entonces, fíjense cómo pues, nacimiento pretérmino también impacta en la función pulmonar. Este es un artículo que lo hicimos en la Fundación Neumológica, donde básicamente agarramos todos los niños con displasia broncopulmonar que teníamos y les miramos las oscilometrías. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes están en su consulta se enfrentan a que a los niños no se les puede medir función pulmonar sino hasta los 5 años, y eso queremos cada vez más trabajar para que en edades mucho más tempranas le podamos hacer función pulmonar a los niños. Entonces, este artículo busca ese objetivo. Entonces, cogimos todos los niños con displasia broncopulmonar de nuestro hospital y les miramos la oscilometría y los comparamos con unos niños sanos de la misma edad y miramos cuáles eran las diferencias. Fíjense lo que encontramos, que todas las variables, la resistencia a 5 Hz, la diferencia R5-R20, la área de reactancia, todas las variables eran mucho más alteradas en la displasia broncopulmonar que en los niños sanos, con una P significativa. Entonces nosotros en este artículo concluimos que los niños con displasia broncopulmonar tienen elevadas las resistencias y el nivel de reactancia más negativa en la vía aérea cuando se comparan con niños sanos a término, y este estudio establece que el patrón funcional de los niños con displasia broncopulmonar es un patrón obstructivo que no es reversible al broncodilatador. Entonces, el mensaje aquí con esta diapositiva es pensar en que podemos hacer función pulmonar incluso en edades mucho más tempranas. Y por eso les traigo este otro artículo que lo publicaron en Lancet ahorita en mayo, porque surgió una pregunta que nos hicieron en el Congreso Nacional de Neumología Pediátrica de qué hacemos con los niños que no se le pueden hacer espirometría. Pues le podemos hacer oscilometría, y este es un artículo que habla de los determinantes de la función pulmonar, del desarrollo de la función pulmonar hasta los 5 años. Ustedes saben que a los 5 años, todos sabemos que no se le puede hacer espirometría a los niños sino hasta los 5 años. Entonces cogieron y le hicieron oscilometría, les hicieron test de lavado de múltiples respiraciones y medición del flujo tidal, incluso a niños de 6 semanas. Ahora no les estoy diciendo que la oscilometría se puede hacer a las 6 semanas, a la oscilometría podemos hacer desde los 3 años, pero utilizaron otros dispositivos para medir la función pulmonar en estos niños y se encontraron unas trayectorias que son muy interesantes. Entonces, tienen mucha más resistencia a la vía aérea, o sea, están mucho más enfermos aquellos pacientes que tienen factores de riesgo como los siguientes. 1, tener infecciones respiratorias en edades tempranas. Entonces, fíjense aquí en esta gráfica donde me publican las resistencias como tal. Entonces, aquel que no tiene ningún factor de riesgo tiene las resistencias más bajas, pero aquel que comienza a tener factores de riesgo como la prematurez, comienzan a tener un poquito las resistencias más altas, pero los que combino, por un ejemplo, yo soy niño prematuro y aparte de eso soy hijo de una mamá que fuma y aparte de eso me dio virus sincitial antes del primer año, pues va a tener toda la probabilidad para tener una función pulmonar muchísimo más baja. Y en últimas ellos lo colocan así. Los factores de riesgo que ellos encontraron para tener unas resistencias elevadas son los siguientes: exposiciones a infecciones respiratorias bajas, especialmente el sincitial en el primer año, ya lo hablaron ahorita cuando hablaron de sincitial. Factores maternos: ser un hijo de una mamá atópica o alérgica, ser hijo de una mamá que fuma, va a impactar en mi función pulmonar. Ser prematuro o tener bajo peso al nacer, y ser pobre, pues va a impactar en mi función pulmonar. Entonces sí se pueden hacer, digamos que función pulmonar desde edades mucho más tempranas. Cuando yo hablo ya de espirometría en los niños más grandes, estas son unas trayectorias de la función pulmonar que básicamente lo que ellos dicen, hicieron muchas cortes de pacientes de seguimiento, le hacen espirometría a los 6, a los 8, a los 16 años y luego en edades mucho más mayores, y se dan cuenta que el 75% de la carga de tener una enfermedad pulmonar obstructiva se asociaron a exposiciones en las primeras etapas de la vida. Y entonces ellos dan como estrategia reducir el tabaquismo materno, que es lo mismo que les decía anteriormente, fomentar la vacunación, evitar el tabaquismo personal en los adolescentes que comienzan a vapear de edades tempranas, y esto pues podría minimizar el riesgo de tener enfermedades pulmonares crónicas. Esta es una gráfica que lo traigo acá porque siempre me ponen aquí que esto es una zona gris.
detrás de los 7 años, pues no hay cómo medir la función pulmonar, pero fíjense como en otro artículo ya nos dicen que sí, pero esto es clave porque si ustedes se fijan en estas 4 trayectorias, hay uno que comienza abajo y va a seguir bajo toda la vida, pero hay uno que comienza arriba y de repente comienza a declinar la función pulmonar. Entonces, ¿qué encontraron estos artículos? Que existen otros factores de riesgo como el asma infantil, como la atopía y como estas cosas que van a impactar precisamente en este rango que les estoy colocando. Todo lo que impacte en los 7 y los 20 años me puede determinar la función pulmonar que yo voy a tener en edades mucho más avanzadas. Entonces, episodios sibilantes graves en edades tempranas, exposición al cigarrillo y sensibilización alérgica encontraron que tenían factores de riesgo en esta corte que publicaron. Y fíjense esto, entonces, este es un artículo que también es súper bonito que habla de cuáles son los factores de riesgo que me van a llevar a tener la función pulmonar disminuida y cuáles son los factores protectores que me van a llevar a tener una función pulmonar buena. Entonces, los factores de riesgo que me van a llevar a tener una función pulmonar disminuida, ya se los mencioné, varios artículos lo mencionan: prematuros, infecciones respiratorias en el primer año, vivir en áreas con niveles de contaminación elevado, el diagnóstico de asma en periodos muy tempranos y un corto periodo de lactancia materna. Ellos encontraron que existían que esos factores de riesgo tenían un OR significativo para predecir una mala función pulmonar. Pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que si yo le sumo factores de riesgo, tengo más probabilidad de tener peor incluso función pulmonar. Fíjense, si tengo más factores de riesgo, pues la probabilidad es incluso muchísimo más alta. ¿Cuáles son los factores protectores que me llevan a mí a tener una buena función pulmonar? La ausencia de asma parental, la ausencia de asma infantil, la baja prevalencia a sensibilización de ácaros. Ellos encontraron que eso como que le protege a uno de tener la función pulmonar. Y aquí, este es un artículo también que publicaron el año pasado donde hablan de que clasifiquemos los factores de riesgo por diferentes estadios: un estadio antenatal, un estadio postnatal, un estadio de la infancia y la adolescencia, y lo que ellos encuentran, hacen esta torta donde básicamente asocian la función pulmonar con los factores de riesgo, y ellos encuentran lo siguiente: ¿qué afecta al BEF1? El bajo peso al nacer, un índice de masa corporal menor, pero también uno mayor, o sea, tanto el que es delgado como el que está en sobrepeso. El que afecta, y los que afectan la relación, básicamente es también el sobrepeso y el asma infantil. O sea, aquí le hemos dado vueltas a un poco de cosas que básicamente concluyen lo mismo, y es que estos son los factores de riesgo que van a determinar la función pulmonar en los adultos. Este es un artículo del 2022 de adultos que habla, el título es Hacia la eliminación de la EPOC. Ese es el título del artículo. Y se centra en esto, miren, que muchos de los factores de los adultos están determinados desde la infancia, y que el desarrollo como tal de una buena salud respiratoria van a estar determinados en los primeros años. Esta gráfica también es publicada de los adultos. Increíblemente en el GOLD del 2024 me ponen esta gráfica de las trayectorias de función pulmonar. ¿Y por qué las traigo? Por esto que está acá. El 50% de los pacientes que van a tener enfermedades pulmonares crónicas de la adultez van a ser determinados por tener falla del crecimiento de la función pulmonar. O sea que van a estar determinados en las edades de más o menos 10 a 20 años. ¿Y por qué les traigo también esta gráfica? Por lo siguiente: porque desde los 10 a los 20 años, si yo nací y tengo una buena función pulmonar y estoy en los 10 años, yo tengo que cuidar mi función pulmonar, porque de los 10 a los 20 años, cualquier decisión que yo tome acerca de mi salud, de mi salud respiratoria o de lo que yo me expongo, va a determinar que yo llegue a los 25 años con esa misma función pulmonar que tengo a los 10. ¿Qué pasa? Que a esa edad es donde se ve más marcada la falla de crecimiento de la función pulmonar. Pero también aquel que empezó bajo la función pulmonar, o sea, aquel que
por alguna circunstancia es prematuro, pero tomó buenas decisiones y tuvo un buen equipo que lo acompañara, puede recuperar la función pulmonar precisamente en esa edad. Y a eso le vamos a llamar ventana de oportunidad. Y entender que nosotros como neumólogos, como pediatras y como médicos generales que atendemos niños, estamos enfrentados a niños que tienen el pulmón plástico y la plasticidad pulmonar permite que yo recupere mi función pulmonar o no la recupere. Ya después de esa edad, ya lo que fue y ya pues digamos que esa ventana de oportunidad se presenta usualmente de entre los 10 a los 20 años. Y esto lo mencionan en este artículo, donde básicamente todos empezaron con X función pulmonar y aquellos que comenzaron con una función pulmonar baja tuvieron la oportunidad de recuperarse usualmente entre los 8 y los 16 años, mientras que los que empezaron con una función pulmonar buena y terminaron en baja también fueron más frecuentes en esa edad de afección. Fíjense lo que les muestro acá. Aquellos que comenzaron, que recuperaron su función pulmonar en los 8 a los 16 años son los de azulito, o sea, eran más frecuentes que yo a esa edad pudiera recuperar mi función pulmonar con respecto a los de otras edades y al revés, la probabilidad de yo perder mi función pulmonar también están encontradas en esa edad, es más frecuente en la barra de azul. ¿Cuál es la propuesta actual desde nosotros, los que lideramos función pulmonar? Es que nosotros nos guiemos de no ver la función pulmonar como un único dato en un solo momento, sino que hagamos como le hacemos, digamos que tablas de crecimiento y desarrollo a los niños, que guiamos, que vigilemos en el tiempo la función pulmonar y existen herramientas, esta es una herramienta válida que uno puede comenzar a ver, incluso aquí les pongo, está en línea, este es la página web de eso, donde tú básicamente le colocas los valores de la función pulmonar y él te la va graficando y vamos determinando si él va por la curva que es. ¿Y por qué es importante eso que les digo de no solo fijarse en una espirometría y el valor, o solo leer, decir es normal o no es normal? Este es un paciente de la vida real, un paciente mío, donde en el 2023 le tomamos una función pulmonar y le daba en percentil 50 o en desviación estándar de 0. Y fíjense cómo en el 2024 llegó y ya está por debajo del percentil 50 o por debajo de la desviación, o entre la desviación estándar menos 1. Sigue estando normal, ojo, es una espirometría normal, las dos eran normales, pero nosotros como pediatras que estamos obsesionados con que con compararlos con que estén siempre en el rango de la normalidad, que es entre menos 1 y 0 desviaciones estándar, pues esto, pues para decirles que el control debo ser yo mismo. Mi función pulmonar debe estar determinada es porque yo dentro de un año sigo y mi comparativo debe ser no los demás, sino yo mismo. Entonces es importante eso. Y hay unas ecuaciones para determinar esto. Esto es algo que nosotros hacemos en la Fundación Neumológica, que es básicamente, vemos, digamos que, cuál es la pérdida de la función pulmonar en el transcurso de los años, y ese resultado, si me da positivo o negativo, así la espirometría sea normal, me va a llevar a tomar unas decisiones para optimizar la función del pulmón de este paciente. Y esta es una propuesta que traen Lancet del 2024, y es que ellos se preguntan por qué cuando uno toma un chequeo ejecutivo, a los adultos le toma colesterol, glicemia, cuadro hemático, ¿por qué no tomarles una espirometría? Entonces ellos dicen, pues la espirometría funciona como un marcador global de salud que te va a determinar qué tan buen envejecimiento tengas o no. Entonces ellos proponen que a todos pacientes deberíamos de rutina tomarle una espirometría si no tengan síntomas. Me parece que es una propuesta idealista, pero pues podría ser en algún momento. Y como conclusiones, somos resultados de la ecuación gen, ambiente, multiplicada por el tiempo. El seguimiento espirométrico es útil en pacientes con factores de riesgo. Disminuir los factores de riesgo hacen que yo pueda tener una mejor función pulmonar, potenciar las medidas correctivas en la ventana de oportunidad y hacer enfoque de rasgos tratables. Y ya, eso es todo. Ahí les dejo el laboratorio de función pulmonar de nosotros.